So, so we have been all discussing the instruction of Shri Chaitanya Mahaprabhu in a form of Shikshashtakam. Hemos estado discutiendo las enseñanzas de Shri Chaitanya Mahaprabhu en la forma del Shikshashtakam. Just check if you can speak it more. Ajá, ahí. Sí, ahí. Ay, ok. Gracias. So today is the 8th day and the last verse we are going to discuss. Hoy es el 8º día y vamos a discutir el último verso. Ashlishya va padaratam pinastu mam adarshanan mamarahatam karotu va yatha tatha va vidadhatu lampato mat prananathastu sa eva na paraha. Now Srimad Mahaprabhu is speaking about the very last stage or very last instructions of prema. Ahora Srimad Mahaprabhu ha estado hablando del último estadio del prema. He says he is absorbed into the Radha Bhava, emotions of Radharani. Y ahora él está absorto en el Radha Bhava o las emociones intensas de Radharani. He says about Krishna that he may embrace and press me close, taking me as his own. Y él habla acerca de Krishna, de que él puede abrazarme o apretarme fuerte como suyo. So he can take me as his own, a maid servant wholly devoted to his feet. Puede tomarme como su sirviente o su devoto santo presionándome con sus pies. Or through a darshana, means not granting me his audience. O dice adarshanam, que es como no otorgándome su visión o su ausencia, su presencia. He may break my heart. Él puede romper mi corazón. To its very core in separation. Hasta el fondo, el corazón de la separación o el centro de la separación. However that libertine lover may choose to act, he alone and no one else is my beloved, the Lord of my very life. Sin importar, siendo él como mi amante, él es mi Señor y mi vida entera, mi propia vida. Can you just sort out the base of this also, because I feel it in a very different way, the volume, the voice. Que si podemos revisar el bajo de este. ¿Lo tiene el celular? Ah, ya. Ananta has the bass control there. It's a Bluetooth. Radhe, at least little better. Just increase the little volume if there is. Sube un poquito el volumen, está bien, pero sube un poquito el volumen si es posible. Radhe, yeah, little better. Yeah, Sí. perfect. Mejor. Radhe. So in the first word, my voice is bit. Radhe, leave it like that. Déjalo así. At least it sounds little closer to natural also. Al menos suena un poco más cerca a lo natural. So in the first verse of Shikshashtakam, En el primer verso del Shikshashtakam, the expression Sarvatma Snapanam means bathing the entire being, gave an indication of a truth whose extremely profound explanation appears in this 8th verse. dando la explicación de Sarvatma Snapanam. Ajá. Bueno,
bathing the entire being. siendo como amarrando al ser entero. So, gave the indication that Mahaprabhu spoke about Sarvatma Snapanam in the very first verse, but the commentary or description about that very stage is spoken in this verse. Dando la palabra de Sarvatmatpanam es como que él está dando la explicación entera y el comentario entero de este verso. Esta explicación la está dando ahora. Some Acharya says that Param, Sarvat Snapanam, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So the word Param is being described in this verse. Entonces la palabra param, algunos acharyas han descrito que la palabra param, sarvatma param, param vijayate se Krishna sankirtanam, la palabra param ha sido descrita en este verso. For one who has already become immersed in the ocean of Krishna Prema Ras, what opportunity remains to consider whether Krishna's conduct is favorable or unfavorable? Que para alguien que se ha sumergido en esta profundo océano del rasa, ya no es un criterio pensar si la conducta de Krishna es favorable o desfavorable. The Chatak bird looks only towards the cloud with one-pointed faith. El pájaro chataka mira hacia la nube con una devoción única y enfocada e inquebrantable. The cloud may satisfy its thirst with cool water, or it may take its life with a thunderbolt. Still, the Chatak does not even look towards another source of water. La nube puede satisfacer la sed del pájaro chataka con gotas de refrescante agua, o puede tronarla con un trueno, golpearla con un trueno. Aún así, el pájaro chataka sigue allí mirando con una fe inquebrantable, esperando el resultado. In the same way, Shri Radha is so completely immersed in the sweetness of Shri Krishna that there is no possibility of her looking in any other direction. De la misma manera, Sri Radha está completamente absorta en su amor por Sri Krishna, que no puede mirar absolutamente en ninguna otra dirección. The complete freedom from self-interest is the foundation upon which Mahabhava rests. La plena libertad de su entrega es el lugar en el cual el sentimiento de Mahabhav reposa. Even a beginning devotee can understand something of this principle while progressing towards the highest sacred love. Inclusive un devoto que está empezando hasta ahora puede entender a través de su progreso cómo es que se desarrolla este tipo de amor divino. For this reason, in the final verse of Shikshashtakam, Mahaprabhu gives prominence to Shri Radha's service completely free from self-interest. Por ende, en el último verso del Shikshashtakam, Mahaprabhu está otorgando el conocimiento de el absoluto amor desinteresado que Radha siente en este último verso. Shri Radha's disposition towards service is so pure that it makes her the worshipable beloved of Krishna. La devoción de Sri Radha en su servicio es completamente abnegada a un punto en el que can you again one more time? So Shri Radha's disposition towards service is so pure that it makes her the worshipable beloved of Krishna. La devoción pura de Sri Radha hacia Sri Krishna la convierte en el objeto del amor de Sri Krishna. Here the greatness of prema is shown to be such that even Krishna, although he is Bhagavan, becomes conquered by it. Aquí el tipo de entrega y devoción que ella tiene para Krishna hace que inclusive Krishna, siendo Bhagavan, quede completamente
desarmado delante de ella, como Shri Radha's prema is so powerful that Krishna himself becomes like a disciple before it. el prema de Radha es tan poderoso que Krishna mismo se convierte como en un discípulo delante de ella. Thus it is said in the scriptures, Radhika's prem is the guru and I am the disciple. I means Krishna. Por eso se dice en las escrituras que desde ese punto de vista Krishna dice, Radha es el gurú y yo soy el discípulo. So the final verse of this Shikshashtakam reveal the highest culmination of prema. El último verso del Shikshashtakam entonces revela la más elevada culminación del prema. And there love no longer depends upon receiving anything in return. Y ahí el amor no depende absoluto de si se recibe algo a cambio o no. There is no expectation of honor, no condition that there must be meeting, and no calculation concerning the beloved's behavior. No hay expectativa de ser el propietario y no tiene ninguna otra consideración acerca del comportamiento de su objeto amado, de su ser amado. He may embrace me or keep himself far away. Puede abrazarme o puede rechazarme lejos. He may appear before me or remain unseen. Él puede aparecer delante de mí o mantenerse invisible. He may give happiness or suffering. Él puede darme felicidad o sufrimiento. Still, he alone is my Lord of my very life. Aún así, Él únicamente es el Señor de mi propia vida. The relationship does not depend upon how he behaves towards me. Y la relación no depende de cómo Él se comporte conmigo. When no personal expectations remains within love, Cuando no hay expectativas que queden en el amor, that love itself becomes the final attainment. ese amor en sí mismo se convierte el objeto final para ser alcanzado. And in this sense, prema itself is his own fruit. Y en ese sentido, el prema mismo es su propio fruto. And the prema experienced by Shri Radha is called Madanakya Mahabhav, the supreme state of Mahabhava. Y el prema que Radha experimenta se le llama Madanakya Mahabhav, que es la elevación máxima o expresión máxima del prema. And this is the highest condition of prema bhakti containing the supremely elevated radiant ras. Y esta es la condición más elevada de la expresión del prema en el rasa. That prema is so deep that Shri Krishna himself desires to taste it. Ese prema es tan profundo que Krishna mismo quiere probarlo. A question then arises, how can anything be lacking in Krishna? La pregunta puede surgir de cómo este tipo de pregunta puede surgir en Krishna. Krishna is complete. Krishna está completo. Yet for the lila of prema, of sacred love, he manifests in two forms. Aún así, por el bien del lila y del amor sagrado, él manifiesta este amor. Radha and Krishna. Radha y Krishna. The Allahadini Shakti or Krishna's potency of divine bliss, which exists eternally within him, becomes manifest as Shri Radha. La Alhadini Shakti, que es la potencia de Krishna que reside eternamente dentro de él, se vuelve manifiesta como Sri Radha. So Krishna is rasa and Radha is prema. Krishna es el rasa y Radha es el prema. And rasa is that which is relished and prema is the power through which that rasa is experienced. El rasa es lo que es disfrutado y el prema es la potencia a través del cual el rasa puede ser experimentado. So Krishna desires union with Radha in such a way that the mystery of both remains present. So Krishna trata de Desires union with Shri Radha. So Krishna desea una unión con Sri Radha a un punto en el que that the mystery of both remains present. El misterio de ambos se mantiene presente, se manifiesta.
From this appears Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Y de allí se manifiesta Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the united form of Shri Radha and Krishna. la forma unificada de Sri Radha y Krishna. And he is simultaneously Rasaraj, means the supreme king and relisher of rasa, Y él, Rasa Raj, que quiere decir el supremo rey disfrutador de rasa, and he is the one who is in the Mahabhava of Radharani also. es él el que está sumergido en el Mahabhava de Radharani también. So the love between Radha and Krishna is the manifestation of the Allahadini Shakti. Así que el amor de Sri Radha y Krishna se manifiesta como la Hadini Shakti. In Gaura Sundar, these two appears together. Y en Gaura Sundar estos dos aparecen juntos. So there is no deficiency in Krishna, yet within Prema Leela, he desires to experience Sri Radha's love. Así que no existe un defecto de que Sri Krishna en el Prema Lila decida experimentar el amor o conocer el amor de Sri Radha. And he sees that the taste of love experienced from her position possesses an extraordinary depth. Y él experimenta que la marca del increíble amor y la posición de Sri Radha tiene un alto nivel de profundidad, esta profundidad. And this awakens within him the desire to know and taste Radha's prema. Y esto despierta en él el deseo de conocer el prema de Sri Radha. Now Radharani is very expert. Ahora Radharani es muy experta. She knows that she has a very extraordinary quality in her. Ella sabe que ella tiene una cualidad extremadamente extraordinaria dentro de ella. But her own humility does not allow her to consider herself superior. Pero su propia humildad no le permite a ella sentirse superior. Externally, Krishna is the Supreme Lord. Externamente, Krishna es el Señor Supremo. Within the intimate Leela of Prema, however, he learns from Shri Radha's love. Dentro del íntimo lila del prema, es Krishna quien aprende del amor de Radha. Then he learns that he is just a student. Y ahí aprende él que es solo un estudiante. Therefore, a desire arises within Krishna to steal that prema. Por eso el deseo surge desde adentro de sí Krishna para robarse ese prema. Because since birth, whatever he did not have, he started stealing it. Porque desde el nacimiento, desde el primer comienzo, desde el comienzo, ha querido tomarlo. So he is the stealer. Así que él es el ladrón. So he goes again and again to Radharani to steal her love. Y va una y otra vez hacia Radharani para robársele su amor. But whenever he goes to steal, he sees that whatever he is stealing, still so much is left. Pero cada vez que va a robarle el amor a Sri Radha y se roba un poco, observa y ve que tanto de amor hay todavía ahí queda. And the more he goes, he finds more gems, jewels of that prema that he gets attracted towards. Y entre más va y más toma, más gemas y joyas encuentra de ese prema. He knows the supremacy of prema and desires to reveal the glory of Shri Radharani now. Y él conoce la supremacía del prema y por eso quiere tomar el de Sri Radha ahora. Although he is complete and filled with bliss, her prema overwhelms even him. Aunque él está completo, bendecido y satisfecho, aún así él quiere tener ese prema de Radha con él. And this becomes a cause of Gaura Leela. Y esto se vuelve la causa del Gaura Lila. Now, Gaura Hari's Prema Sankirtan gives the world an extraordinary opportunity. Ahora el Prema Sankirtan del Gaura Lila nos da a nosotros una extremada, como increíble oportunidad. That the Shikshashtakam reveals what that opportunity is and how one approaches it to Nama Sankirtan. Que el Shikshashtakam revela cuál es la potencia de este lila y cómo se revela a través del Nama Sankirtan. It takes the heart beyond religion based upon the personal gain and directs it toward love in which Krishna's happiness alone becomes the only concern.
toma de alguna manera el concepto de la religión y transforma la satisfacción personal que se busca allí hacia el amor de Sri Krishna, hacia el amor divino, hacia convirtiendo a Krishna en su única preocupación. Within Shri Radha's heart, there is no desire apart from the happiness of Shri Krishna. Dentro del corazón de Radha no hay ninguna otra cosa que le preocupe más que el amor por Sri Krishna. Cuidado. Shri Radha, she is the crown jewel of all women of Vraja. Y Sri Radha es la corona de todas la joya de la corona de todas las mujeres de Vrindavan. And in reality, she expends herself into the countless gopis. Y en realidad es ella quien se expande de manera innumerable en las gopis. Why does she do so? ¿Y por qué hace ella esto? It's her intense longing for Shri Krishna's service. Es su deseo intenso de poder hacer servicio para Krishna. And thereby fulfills the varieties of Krishna's desires. Y de satisfacer la variedad de deseos que tiene Krishna. Shri Krishnadas Kaviraj explained that the mood of this verse in originally that of Srimati Radharani. Sri Krishnadas Kaviraj explica cuál es el sentimiento que hay allí en Radharani. When Shri Gauranga repeats it, he is tasting her Mahabhava. Cuando Sri Gauranga lo repite, él está probando el Mahabhava. And in the reality, this very final verse of Shikshashtakam, y en realidad este último verso del Shikshashtakam, it's been actually spoken in Chaitanya Charitamrita in 13 verses. Ha sido descrito en el Chaitanya Charitamrita en 13 versos. So until or unless we don't understand 13 verses, we cannot actually understand this verse. Entonces, a menos de que entendamos esos 13 versos, no vamos a poder entender este. And I thought that I was going to speak in detail, but I got late today in the class. Y yo pensé que yo iba a hablar en detalle, pero desafortunadamente llegué tarde a la clase. So because of the Bogota traffic. Por el tráfico de Bogotá. So I will just touch what is important. Así que voy a tocar lo importante. Katha is something which goes on for the entire life. El kata es algo que va para toda la vida. So whenever we will get more time, we will start to discuss each verses. Entonces, cuando tengamos mucho más tiempo, vamos a discutir cada uno de los versos. So now Shri Radharani is speaking. Entonces ahora es Radharani quien está hablando. About herself. Acerca de sí misma. In Chaitanya Charitamrita. En el Chaitanya Charitamrita. Ami Krishna podo dasi teho rasa shukh rasi. Alingya kore atmasato kiba na deno darshan na janer mor tonumon. I am Krishna's lotus feet's maid servant. Yo soy la sirvienta de los pies de loto de Sri Krishna. And he is rasa sukha rashi, means the reservoir of the bliss of rasa. Él es rasa sukha rashi, quiere decir el reservorio del rasa. He may embrace me and make me completely his own. Él puede abrazarme y hacerme completamente suya. Or he may not grant me his darshan. O puede negarme su darshan. And he may take no notice of my body or mind. Y puede ni siquiera notar mi cuerpo o mi mente. Still, he is going to be the Lord of my very life. Aún así, él va a ser el Señor de mi vida. Mahaprabhu's explanation begins with the words Ami Krishna Podo Dasi. Las palabras de Mahaprabhu empiezan con Ami Krishna Podo Dasi. I am a maid servant at Krishna's feet. Yo soy una sirvienta de los pies de Krishna. And this is the central mood of the entire explanation. Y esta es la emoción central de la explicación entera. Mahaprabhu is speaking completely from the bhav of Shri Radharani.
Mahaprabhu está explicando completamente desde el punto de vista del Baba, de Radharani, and experiences himself solely as belonging to Krishna for his service. experimentándose a sí mismo únicamente como perteneciente a Krishna para su servicio. Sakhi he shun mor monen nishchaya, kiba anurag kore, kiba dukh diya mare, mor pranesh Krishna anya noya. O Sakhi, hear the firm conviction of my heart. Oh Saki, aquí la convicción fuerte de mi corazón. Whether Krishna shows me loving affection Ya sea que Krishna muestra su afecto amoroso or gives me such suffering that it can kill me, o me da semejante sufrimiento que podría matarme, Krishna alone is the Lord of my life, no one else. Krishna únicamente es el Señor de mi vida y nadie más. O Sakhi, listen to what is firmly established within my heart. Oh Saki, por favor escuche lo que ha sido establecido profundamente dentro de mi corazón. Shri Krishna may reveal his affection for me through his embrace, Sri Krishna puede afirmar su afecto hacia mí a través de su abrazo, or he may abandon me, o puede abandonarme, go elsewhere, irse a cualquier otro lugar and cause me suffering as painful as death. y causarme un sufrimiento tan doloroso como la muerte. Let him do whatever he wishes. Déjalo hacer lo que él quiera. In every condition, he remains the beloved of my life. En cualquier condición, él se va a mantener como el amado de mi vida. He is completely my own Él es completamente mío and can never become another's in relation to me. y jamás se puede convertir de alguien más en relación conmigo. It is not that when he remains near me, he is my intimate beloved. No es que cuando está cerca es mi amado íntimo, But when he leaves me, he becomes distant, or when he leaves me, he becomes distant or foreigner. pero cuando se va se vuelve distante como un extranjero. No, Sakhi. No, In Sakhi. every condition, he remains my beloved. En cualquier condición, él se mantiene como mi amado He is always my own. y él es siempre mío. Chhadi onne nari gono mor vash tanu mano mor saubhagya prakat koriya ta sabhare den pida amasone kore krida sei nari gon dekhaiya. He may abandon all the other beloved, Él podría abandonar a todos los otros amados place his body and mind under my control, y poner su cuerpo bajo mi control, the way he had done it in the Ras Leela, en la forma en la que lo hizo en el Rasa Lila, and openly reveal my good fortune, y abiertamente revelar mi suerte y buena fortuna, causing pain to those other women. causándole dolor a esas otras mujeres. He may engage in loving pastimes with me directly before them. Él puede involucrarse en pasatiempos amorosos primero conmigo antes de ellas. Chhadi onna nari gona means Shri Krishna may leave his other beloveds. Quiere decir que Sri Krishna puede abandonar sus otros amantes. So, whatever he does, Cualquiera que sea lo que hace. whatever he does, lo que sea que haga. he openly manifests my extraordinary good fortune in front of others. Él abiertamente manifiesta mi buena fortuna delante de otros. Ta sabhare den pida means that by abandoning his other beloveds and sporting with me in their presence, Quiere decir que abandonando a sus otros amantes y jugando o estando conmigo en su presencia, he may cause pain within their hearts, other beloved, other gopis' hearts. puede causarle dolor a los otros corazones de las otras gopis, de las otras amadas. Ama sone kore krida sei narigon dekhaiya means that before those very beloveds whom he has left, he engaged in the loving pastimes with me. Quiere decir que enfrente de esas otras amadas, él se ha involucrado en los pasatiempos conmigo.
he's still going to be my Lord. y aún así va a ser mi Señor. But there is a chance that the opposite condition may arise. Pero puede haber una oportunidad de que la situación opuesta ocurra. Kimma teho lompoto shata drashta sakapata अन्य नारी गुण साथे मोरे दीते मनोपीड़ा मोर आगे कोरे क्रीड़ा तबु तेहो मोर प्राणनाथ. Or he may become libertine lover. Él puede convertirse en un amante de tiempo completo. Deceitful lover. Uno engañoso. Shamelessly shameless lover. Sin pena. Full of duplicity. Lleno de duplicidad. Keeping company with other women. Manteniendo la compañía con otras mujeres. He may engage in loving pastimes with them directly before me. Involucrándose en pasatiempos amorosos directamente delante de mí. In order to cause pain within my heart. Para causarme dolor en el corazón. Still he is my Prananath. Aún así Él es mi Prananath. Lord of my very life. El Señor de mi vida. Lampata refers here to a lover who freely enjoys different relationships with many women. Lámpata se refiere aquí a un hombre que disfruta de relaciones con diferentes mujeres. Shatha is a lover who speaks pleasingly before his beloved. Shata es aquel que habla de manera placentera delante de su esposa. But elsewhere acts in ways that are greatly displeasing to her. Pero en una forma en la que es bastante incómodo o no placentero para ella. And secretly commits offenses against her. Y quien secretamente comete ofensas en contra de ella. Ujjwala Nilamani says, en el Ujjwala Nilamani se dice, Priyam vyakti puro anyatra vipriyam kurute brasham nigunam abradam cha shathoyam katito budahi. One who expresses what is pleasing in the presence of his beloved, a quien que expresa lo que es placentero delante de su amado, but elsewhere acts in ways greatly displeasing to her, pero en otro lugar actúa de manera no placentera hacia ella, and secretly commits offenses, y en secreto cometió ofensas, is called Shatha by the learned. Se llama Shata por el que es aprendido. Then Radharani calls him Drashta. Y Radharani aquí entonces lo llama Drashta. Drashta is a lover. Drashta es un amante. Who even when the marks of enjoyment with another woman are clearly visible upon his body, quien las marcas de su otro amante se quedan visibles en su propio cuerpo, he remains completely fearless before his beloved. Y se para delante de su amada sin ninguna pena o temor. And skillfully attempts to exclaim them away with false words. Y trata de sacar estas marcas o impresiones de su cuerpo con palabras. And sakapat means possessing duplicity. Sakapat quiere decir que posee duplicidad. Showing one thing outwardly while holding another intention within. Que muestra externamente algo mientras tiene una intención diferente dentro. So, Anya Narigono Sathe means that he may bring other beloved with him. Anya Narigor Sathe quiere decir que trae a su amante dentro de sí mismo. More dite manohapida means that his purpose is to cause pain within my heart. Mordite, mordira, quiere decir... Pira. ¿Pira? Pira. Quiere decir que su intención es causarme daño en su corazón. More age kore krida means that he may engage in loving pastimes with those other women directly before me. Mor are kore drida quiere decir que se involucra en pasatiempos con sus amadas delante de mí. Yet even that condition, the conclusion remains unchanged.
Y aún así la conclusión se mantiene igual, sin cambio. Still, He is the Lord of my very life. Aún así, Él es el Señor de mi propia vida. Now Radharani says in the next verse, Yeah. Na goni apan dukho sobe vanchi tar sukhe amar tatparya more yodi dile dukha tar hoil mahasukho sei sukh more sukh varya. I do not consider my own suffering. Yo no estoy considerando mi propio sufrimiento. I desire only His happiness. Deseo únicamente su felicidad. His happiness alone is my sole concern. Su felicidad es únicamente el interés de mi alma. If by giving me suffering He obtains great happiness, Si por darme sufrimiento Él es grande y altamente feliz, then that very suffering is my highest happiness. entonces ese sufrimiento es mi felicidad más grande. So nagoni apana dukkha. I do not consider my own suffering. Entonces yo no considero mi propio sufrimiento. Sobe vanchi tar sukho means I desire only the happiness of Shri Krishna. Quiere decir, yo solo deseo la felicidad de Sri Krishna. Now Radharani says, continues. Ahora Radharani sigue, continúa. Je nari ke banche Krishno jar rupe satishno tar na paiya kahe hoy dukhi mui tar pae podi long leya yang dhate dhari krida karang karo tare sukhi. If Krishna desires a certain woman and wants to see that woman's beauty, Si Krishna desea alguna otra mujer y desea la belleza de esa mujer, why should he remain unhappy because he cannot attain her? ¿por qué él debería mantenerse infeliz porque no puede alcanzarla? I shall fall at her feet, persuade her, Yo debería caer a sus pies y persuadirla, take her by the hand and bring her to him. tomarla por su mano y llevarla hacia él. By arranging their loving pastimes, I shall make him happy. Por arreglar los pasatiempos entre ellos, soy yo quien debería ser feliz. Please do not try to connect anything with this worldly relationships. Por favor, no traten de conectar nada de esto con estas relaciones materiales. Because in the beginning I have already spoken this, that is Radharani only who expanded herself in a different gopis forms. Porque desde el comienzo yo ya he explicado que es Radharani quien se ha expandido en la forma de esas otras gopis. So it's Radharani only in the different other gopi forms also. Es solo Radharani, pero en la forma de otras diferentes gopis haciendo esas funciones. So it's their pastime. So don't even try to even confuse it and try to even use your mind in this. Ese es su pasatiempo, no lo confundan y no traten de usar su propia mente para hacer esto. It's you here the mind and logics cannot work. Aquí ni la mente ni la lógica funciona. In the love there is in the beginning the logic can work. After a certain limit, logics have no use at all. En el amor existe una limitación donde la lógica llega hasta un punto y después de ese punto ya no tiene ningún uso en absoluto. Now we are talking about the two lovers who love each other like crazy. Estamos hablando aquí de los dos amantes que se aman el uno al otro como locos. We don't even have experience to even understand that love. Nosotros no tenemos ni siquiera experiencia de poder entender lo que es ese amor. So we are using our logics, whatever experiences we have to understand the depth of that love. Entonces usamos nuestra lógica para tratar de entender la profundidad de ese amor. And that's where many people don't, understand and connect the dots in a correct way. Y es ahí donde la gran mayoría de personas no logra entender o conectar los puntos de manera correcta. They come up with, oh look, Radharani loves Krishna to that much. Why are you so jealous if I like any woman? Entonces dicen, uy, si ves, si Radharani ama a Krishna hasta ese nivel, ¿por qué te pones celosa de que yo esté mirando a otra mujer?
So there are some kind of a crazy business goes on and they try to find out any kind of a loophole. Y es una manera de encontrar, digamos, una especie de ciclo, un bucle repetitivo. Yeah, so please understand what we are talking about is spiritual. Así que por favor entiendan que lo que estamos hablando aquí es espiritual. And it has nothing to do of any sort connected with the material world business. Y no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de razonamiento que lidie con alguna cosa material. So, now the question should be, Y ahora la pregunta debería ser, why should Krishna remain unhappy because he cannot attain that woman? Any woman which attracts his eyes. ¿por qué Krishna debería mantenerse infeliz cuando él siente atracción por cualquier mujer que se sienta atraído a sus ojos? Shri Radha thinks, why should he suffer the pain of not obtaining her? Y Shri Radha piensa, ¿por qué debería él sentir el dolor de no poder alcanzarla? I shall go to her, Yo fall at debería- her feet, Yo debería ir a ella y caer a sus pies and entreat her humbly. Tell her, what are you doing? Krishna is right there, wanting you. y hablarle con humildad. ¿Qué estás haciendo? Krishna está aquí queriéndote. I shall gain her consent, Debería ganar su consentimiento. and take her by my hand and bring her to Krishna. Y tomarla con mis manos y llevársela a ese Krishna. So that she is going to that gopi who actually she is. Entonces está yendo a esa gopi que es de hecho ella misma. But she doesn't know because of the Yoga Maya. Pero ella no lo sabe por causa de Yoga Maya. So if Shri Radha's happiness rests solely in Krishna's happiness, Entonces si la felicidad de Radha reposa únicamente en la felicidad de Krishna, then a natural question arises. entonces una pregunta natural surge. Why does she sometimes manifest jealousy like displeasure when Krishna meets with other women? Porque entonces ella manifiesta celos cuando, o una sensación displicente cuando Krishna conoce a otra mujer. Why does she always show some anger and no, you went to this gopi, don't even come near to me. Porque muestra esa rabia, ese enojo y dice, no, tú estabas con esa gopi, no te me acerques a mí. Here Radharani is speaking something different. Aquí Radharani está hablando algo diferente. So now Radharani understood that, or Mahaprabhu in the Radha Bhava is telling us the idea, the secret. Entonces es aquí Mahaprabhu quien nos está dando la idea, el secreto. Kanta Krishna kore rosh, Krishna paye santosh, sukh paye taran bharsne, jatha yogya kore man, Krishna tate sukh pan chhade man alp sadhane. The beloved becomes angry with Krishna, El amado o la amada se enoja con Krishna and Krishna receives satisfaction from it. y Krishna de hecho recibe satisfacción de él. He takes pleasure in her chastisement. Él encuentra placer en su regaño, su castigo, She displays man. y ella descarta man, Is muestra man. loving sculliness. Man. Es como una especie de incomodidad o inconformidad grande que se llama man. So she displays man to the appropriate degree. Entonces ella muestra o externaliza man a un nivel apropiado. Because Krishna derives happiness from it. Porque Krishna deriva felicidad de ello. And after only a little persuasion, she gives up her man. Y únicamente después de una pequeña persuasión ella abandona su man. Chhade man alpa sadhane means a little bit of efforts by Krishna and she leaves her man. Quiere decir, Share man alpa sadhane. Con un poquito de esfuerzo, Krishna hace que ella suelte su man. So, this pranay rosha, loving anger arising from intimate affection, Entonces este prana roshe, enojo profundo surge de un amor muy íntimo.
it originates for Krishna's pleasure only. Y se origina para el placer de Krishna únicamente. And that's why Krishna loves it. Y es por ello que Krishna lo ama, le encanta. In Chaitanya Charitamrita it is mentioned En el Chaitanya Charitamrita se menciona that I do not like that much when someone sings all the glories from the Vedas. que dice que no, a mí no me gusta cuando alguien canta todas esas glorias de los Vedas. The only thing I love the most is when Radharani chastises me. Lo único que realmente me gusta y disfruto es cuando Radharani me regaña. So even her mana, Inclusive su mana. that mana is kind, it not make Krishna suffer. Ese mana no hace sufrir a Krishna, no es que haga sufrir a Krishna. Jadapi sakhir Krishna sangame nahi mono tathapi radhika jatno karaye sangama nana chhale Krishna preri sangam karaye atma Krishna sanga hoite koti sukh paye. Although the Sakhis themselves have no desire for union with Krishna. Aunque las Sakis en sí mismas no tienen deseo de unión con Sri Krishna, Shri Radhika nevertheless carefully arranges their union with him. sin embargo, Sri Radhika con mucho cuidado arregla la unión entre ellos. Through various means she sends Krishna to them and brings about their meeting. A través de varios instrumentos logra que Sri Krishna tenga su encuentro. And from this she obtains millions of times greater happiness. Y de ello ella obtiene millones de veces una felicidad más grande Than from her own meeting with Krishna. que la de su propia unión con Krishna. Because of the natural crookedness of sacred love, Por la naturaleza, digamos, curva, desviada del amor sagrado, like the Colombian mountains, como las montañas colombianas, Shri Radha and the other beloved sometimes manifest Sri Radha y los demás amantes en ocasiones manifiestan pranay rosha, means anger towards Krishna in a loving way. prane rosha, como un tipo de enojo hacia Krishna de una manera amorosa, Without an external cause. sin una causa externa, Since it arises from the varieties of love, ya que surge de las variedades del amor. this too gives Shri Krishna extraordinary satisfaction. Esto le da a Sri Krishna una satisfacción extraordinaria. It also manifests Madayita Bhava, the possessive loving mood that Krishna is mine. Él manifiesta de hecho Madayita Mada, que es como el amor íntimo que expresa su mente. Sukh paye tadan bharsane. When Shri Radha filled with man because Krishna has gone to another beloved, chastise him. Cuando Radha se llena de man por haber encontrado a Krishna con otro amante y lo regaña, Shri Krishna experienced great happiness. Sri Krishna experimenta una gran alegría. Priya jodi man kori koroe bharsane ved stuti hoite sei hore more mone. When my beloved becomes filled with man and rebukes me, Cuando mi amada se llena de man y me rechaza, it steals my mind more than praises of the Vedas. me gusta mucho más que esa glorificación que se hace en los Vedas. So, one should not therefore conclude that Shri Radha's man does not actually arise from her heart. Por ende, uno no debería concluir que el man de Sri Radha no viene de su corazón. And one may not think that it is just a mere acting. Y uno no debería pensar que es solamente una actuación tampoco. Acting is characterized by pretense La actuación es caracterizada por pretender and cannot nourish this happiness in Radharani. y no podría nutrir esa felicidad en Radharani. And Krishna is a master. He can understand she is acting.
fakely acting. Y Krishna es un maestro, entonces él puede entender claramente que ella está actuando, que lo está haciendo falso. So, man is a genuine emotion arising from the heart. Man es una emoción real que surge de su corazón. Otherwise, the arising of sanchari bhava means transitory devotional emotions that nourish the permanent love. From it would be impossible. De lo contrario, el surgimiento de un sanchari bhav, que es una emoción transitoria dentro de la emoción principal, no podría surgir nutriendo ese afecto. Through the influence of Leela Shakti, the potency governing the divine pastimes, Yogmaya. A través de la potencia de Leela Shakti, que es la potencia que inyecta lo que se necesita para que ocurran estos pasatiempos, en otras palabras, Yogamaya. This man genuinely arises from Shri Radha's heart for the purpose of nourishing Shri Krishna's happiness. Este man genuinamente se manifiesta para nutrir la felicidad de Sri Krishna. Because the desire for Krishna's happiness lies in the root of this man. Porque la felicidad de Sri Krishna está o habita allí en la raíz de este man. When Shri Radha sees Krishna's entreating her, cuando Sri Radha ve a Sri Krishna lidiando con ella, becoming distressed, viéndola como estresada, and displaying helplessness, she fears that he may suffer. Y pensando de esta manera, ella puede pensar que él va a sufrir. Therefore, although her man is completely genuine, she gives it up after only a little persuasion. Por ende, su man es real y lo abandona únicamente después de una pequeña persuasión. Then Radharani says, Sei nari jiye kene Krishner mama vyatha jane tabu Krishne kore gaad rosh nij sukhe mane kaj padu tar shire baj Krishner matra chahiye santosh. Why should that woman even live who knows Krishna's pain in the innermost heart? Entonces Radharani dice que ¿por qué por abandonar a esta mujer se puede alojar el dolor en el corazón de Sri Krishna? Yet still remains deeply angry with him. Aún así, aunque piensa de esa manera, se mantiene profundamente enojada con él. If she makes her own happiness her concern, si ella hace su felicidad su interés principal, let a thunderbolt fall upon her head. Entonces que un rayo le caiga sobre la cabeza. I desire only Krishna's satisfaction. Porque solamente deseo la satisfacción de Sri Krishna. Je gopi more kore do dveshe Krishner kore santoshe Krishner yar jare kore abhilash mui tar ghore yaya tare sevo dasi hoya tobe more sukher ullas. That gopi may hate me. Esa gopi me puede odiar. But if she gives satisfaction to Krishna, pero si le da satisfacción a Krishna, and Krishna desires her, y Krishna la desea, I shall go to her home. Debería ir hasta su casa. And serve her as a maid servant. Y servirla como una sirvienta. Then my happiness will know no bound. Entonces mi felicidad no va a tener un límite. Kusti viprero romadi priyavrata shiromani poti lagi kail vaishyar seva stambita surer gati jyail mratapati tust kail mukhya teen deva. The wife of a leprous Brahman, la esposa de un brahmana leproso, the crown jewels of devoted wife, la joya de la corona de una esposa devota, personally served a prostitute for the sake of her husband. Personalmente sirvió una prostituta por el bienestar de su esposo. She stopped the course of the sun. Ella paró el curso del sol. Restored her dead husband to life.
restauró a su difunto esposo a la vida, lo devolvió a la and vida. satisfied the three principal deities. Y satisfizo a las tres deidades principales. Radharani is giving an example Aquí Radharani está dando un ejemplo that there was a one woman who used to serve her husband who was leprous. de que había una mujer que solía servir a su esposo, que era un leproso. That husband was about to die but had a wish to actually go and visit one prostitute. Y ese esposo estaba a punto de morir, pero de hecho él tenía todavía un deseo ahí de ir a visitar a una prostituta. Wife took him on the back and was crossing the street. Y la esposa lo cargó en su espalda y cruzó la calle con él. Then there was one sage who was sitting there doing, his meditation, Mandavya. Y había un sabio ahí que estaba haciendo, ustedes saben, su meditación, Mandavya. So the sage Mandavya was touched by the body of that man. Entonces el sabio Mandavya, él fue tocado por la pierna de este hombre. So his meditation got broken. So he, got up furious. Entonces su meditación se rompió y se levantó furioso. And he cursed him by saying that, he may die by the morning. Y lo maldijo diciéndole que se iba a morir al otro día en la mañana. So this very woman, a wife of that Brahmana, she was like, if I have ever served my husband faithfully, Entonces la esposa, esta mujer, la esposa de este brahmana, pensó, si yo realmente he servido a mi esposo fielmente, the sun may not rise. que el sol no salga. So now the sun was not rising at all. Entonces el sol no salió. So the entire universe started getting disturbed and restless. All the gods started getting restless. Y el universo entero empezó a digamos, desequilibrarse y todo empezó a estar como So desequilibrio. Stumble Surya Goti. It means that she stopped Surya's speed. Stumble Surya Koti quiere decir que paró la velocidad del sol. Jail Mratopati. That dead husband who was dead completely. Now, how to save him? Now, three gods, Brahma, Vishnu, Mahesh, came down in front of her. Entonces ese esposo ya estaba muerto completamente y por ende los tres dioses Brahma, Shiva y Vishnu aparecieron delante de él. They asked forgiveness. Again, put the life in the dead husband. Pidieron disculpas y le devolvieron la vida a su esposo. And then, after paying their obeisances, they left. Y luego, después de darle reverencias, se fueron. Tusto coil mukhya teen deva, three gods, teen deva. Sí, tres dioses, tres devas. Then, after this, Radharani is already have explained that she is faithfully serving Krishna. Luego de esto, Radharani ya ha explicado que ella fielmente ha servido a Sri Krishna. Krishna mor jivon, Krishna mor pranadhan, Krishna mor praner pran. Hridaye upare dharo seva kori sukhi karo, ei mor sadaro he dhyan. Krishna is my life. Krishna es mi vida. Krishna is the treasure of my life. Krishna es el curso de mi vida. Krishna is the very life of my life. Krishna es de hecho la vida de mi vida. I hold him upon my heart. Y lo sostengo en mi corazón. And serve him to make him happy. Y lo sirvo para hacerlo feliz. This alone remains my constant meditation. Esto únicamente se convierte en mi meditación constante. The only focus. El único enfoque. Ei mor sada rohe dhyan. I don't even want to forget this. No quiero olvidarme de esto. This is my only meditation. Esta es mi única meditación. Mor sukh sevane Krishner sukh sangame ata eva dehe den dan Krishna more kanta kori kohe tumi praneshwari mor hoye dasi abhiman.
My happiness lies in serving Krishna. Mi felicidad reposa en servir a Krishna. While Krishna's happiness lies in intimate union. Mientras que la felicidad de Krishna reposa en la unión íntima, Therefore, I offer my body to him completely. por eso le ofrezco a él entonces mi cuerpo entero. But again, here I want to make this point. Pero aquí quiero volver a hacer este punto. Don't accept in your mind that Radha and Krishna are humans. Por favor, no acepten en su mente que Radha y Krishna son humanos. So, whatever they are talking, we are not even understanding. Lo que sea que ellos están hablando, no somos capaces de entenderlo. Now, Krishna and Radha are one. Radharani is his soul. Ahora Radha y Krishna son uno, Radharani es su alma. The soul comes out and takes the form, one form as Radharani. El alma se le sale y toma una forma. ¿Cuál forma? Radharani. Now, if they are talking about that, oh, Krishna wants my intimate union and therefore I offer my body, don't confuse it with this material worldish things. Ahora se están hablando de que el amor de la felicidad, la felicidad de Sri Krishna reposa en esa unión, entonces yo le ofrezco mi cuerpo entero, no lo mezclen o no lo confundan con estas cosas materiales. Because people don't understand in the beginning that we are made by the 5 elements. Radha and Krishna are not made by the 5 elements. Porque en realidad no vamos a poder entender, nosotros estamos hechos de 5 elementos, Radha y Krishna no están hechos de los 5 elementos. We are here in the reproduction, having babies and all. Radha and Krishna are not into all of those things. Nosotros aquí estamos en la operación de la reproducción, teniendo bebés y todo eso. Radha y Krishna no hay nada como eso. We think about all the, all our body limbs. We think in the genitals and everything. Radha and Krishna are far above than all of those things. Nosotros aquí estamos pensando en nuestras extremidades corporales, nuestros genitales, etcétera, pero Radha y Krishna están bien lejos de todo eso. So, Krishna accepts me as his kanta, means beloved consort. Entonces, Krishna me acepta a mí como su kanta, quiere decir su amada consorte. And says, you are my Praneshwari, mistress of my very life. Y dice, tú eres mi Praneshwari, la sirviente de mi vida misma. Yet within me there remains only dasi abhimana. Y aún así ella se mantiene únicamente dasi abhimana. The self-conception of being his maid servant. La concepción propia de sentirse como o ser como su sirvienta. And this very verse is very important. Y es por eso que este verso es muy importante. That why do we want to become Manjari? ¿Por qué queremos volvernos manjari? Because people forget the entire idea of Radharani's mood. Porque a la gente se le olvida completamente la idea de cuáles son las emociones de Radharani. Krishna is calling her Praneshwari. Krishna la llama Praneshwari. But Radharani is saying more hoy dasi abhimano. That look, my conception about myself is that I am the maid servant of Krishna. Pero Radharani está diciendo que ella es, la concepción que ella tiene de sí misma es como una sirviente de Sri Krishna. She does not offer her body because she seeks the happiness of union for herself. Ella no ofrece su cuerpo porque ella desea sentir la felicidad de la unión ella misma. She offers it because Krishna finds happiness in that union. Ella se lo ofrece porque Krishna encuentra felicidad en esa unión. And her own happiness remains in serving him. Y su propia felicidad se queda en servirlo a él. More hoy dasi abhimana. More hoy dasi abhimana. The self-conception of being his maid servant. La concepción propia de ser su sirvienta. So now please imagine this. Ahora por favor imagínense esto. You want to be Manjari, want to be with Radharani. Ustedes quieren ser manjaris, quieren estar con Radharani. You need to be filled with the Krishna rasa first. Entonces primero deben ser llenados del Krishna rasa primero. You need to be having Krishna prema first.
Tienen que tener Krishna Prema primero. And until or unless we don't have that very education or that very degree, Y hasta que no tengamos ese grado de educación, Rupa Manjari is not going to place us as the Radha's Dasi. Rupa Manjari no nos va a ubicar como Radharani's Dasis. Otherwise, Radharani will ask, who is this girl? She doesn't even know Krishna Prema. She can't even help me in serving Krishna. Por el contrario, Radharani va a decir, ¿quién es esta persona que no puede ayudarme ni siquiera a servir a Krishna de manera correcta? That's why our acharyas, even Mahaprabhu, have emphasized on Krishna Prema. Por eso es que Mahaprabhu ha enfatizado y nuestros acharyas en el Krishna Prema. Kanta seva sukha pura sangam haite sumadhura tate sakshi lakshmi thakurani narayan hriday sthito tobe pad sevay moti seva kore dasi abhimani. The happiness of Kanta Seva means serving the beloved in the position of a consort. La felicidad de Kanta Seva, que quiere decir el servicio de la consorte desde una posición de amor, Is complete and is sweeter even than the intimate union itself. es completa y encaja perfectamente en la unión íntima. Lakshmi, goddess Lakshmi, is the witness of this. La diosa Lakshmi es la testigo de esto. Although she resides upon the chest of Narayana, Aunque ella resida en el pecho de Narayana, her heart remains intent upon serving his feet. su corazón se mantiene con la intención de servirlo a él. And she serves him with Dasi Abhimana, Y ella lo sirve con Dasi Abhimanam, the self-conception of a maidservant. la autoconcepción de ser una sirvienta. So Shri Gaur Hari relishes Shri Radha's words. Sri Gaura Hari disfruta o desarrolla las palabras de Radharani. Ei Radhar Bochon Vishuddha Prema Lokshon Aswadaye Shri Gaura Raya Bhave Mono Sthiro Satvikaye Vyape Shariro Mano Dehe Dharan Na Jaya. These words of Shri Radha reveals the characteristic of the pure sacred love. Estas palabras de Sri Radha reflejan las características exactas del amor puro, Untouched by desire for one's own happiness. sin deseo alguno de la felicidad propia. And Shri Gaura Rai relishes them. Y Sri Gaura Rai disfruta esto, lo desarrolla. His mind becomes completely absorbed in bhava, Su mente se ve completamente absorta en el bhava, and sattvic bhava pervades his body. y el sattvic bhavas se inunda en su cuerpo. And he can no longer maintain control over either mind or body. Y entonces ya no puede mantener el control ni siquiera de la mente o el cuerpo. Brojer vishuddha prema, jena jambu nodo hema, atma sukher jahe nahi gondho, se prem janaite loke prabhu kail ei shloke, puede kail arther nibandha. The complete pure love of Vraja is like exceptionally pure gold. El amor completo y puro de Braja es como el oro. Within it, there is not even the slightest scent of desire of one's own happiness. Dentro de él no existe la más mínima porción de deseo de felicidad propia. To reveal this prema to the people, to the world, the Lord spoke this verse. Para revelar este prema a las personas del mundo, el Señor habla este verso And then set forth its meaning through these Bengali lines. y establece su significado a través de estas líneas bengalíes. First, he spoke the verse, and afterward,
he did the commentary of that verse. Primero habla el verso y luego escribe el comentario de ese verso. So then, this is the purest form of Shri Radharani's love. Entonces, esta es la forma más pura del amor de Sri Radharani. And it's been spoken that the love, how is that love? Love is like a pure gold. Y se describe cómo es este amor. Este amor es como el oro puro. But some of the acharyas, in fact, even Shri Narada Dev also, Pero algunos de los acharyas, de hecho Narada Dev también, he says that in which container can you contain this very sacred love, prema? dice, ¿en qué tipo entonces de contenedor tú puedes contener o vertir este altísimo nivel de prema? So it says that for that you need to have the pure gold container. Dice, para eso debes tener entonces un contenedor de oro puro también. Some acharya says that how is that prema? Y algunos acharyas dicen, ¿cómo es este prema? It is like a lioness milk. Es como la leche de una leona. Now lioness milk has a property La leche de la leona tiene una propiedad that it can be contained only in the pure gold. que puede ser Container. solo contenida por un contenedor de oro puro. So Narada Dev and other acharyas have spoken this, Entonces Narada Dev y los demás acharyas han hablado esto, that the people have to turn their heart as a pure gold container. para que la gente transforme su corazón en un contenedor de oro puro, To contain the lioness milk, para contener la leche de la leona, the sacred prema. el prema sagrado. But our Rasika acharyas are more intelligent or clever. Pero nuestros acharyas rasicas son más inteligentes, más perspicaces. They said, it's so hard to become a pure container. Ay, es tan difícil volverse a un contenedor puro. Very hard. How it will take millions of lives, and we do not know whether we can become the pure gold container. Muy duro, y cómo vamos a ver si en algún momento nos vamos a convertir realmente en un contenedor de oro puro. Eso puede tomar vidas. So how can we contain this lioness milk? ¿Cómo vamos a poder entonces contener esta leche de la leona? Said, who is the lion? Who are the lioness? ¿Quién es la leona? Oh, the gopis, manjaris. Las gopis, las manjaris. They are the lioness. Ellas son las leonas. And we want to contain that love in our heart. Y queremos sostener ese amor en nuestro corazón. Pure love, pure love. Do everything in a perfect, disciplined way. Amor puro, hazlo todo en una forma perfecta, disciplinada. And still we are fighting with our own anger, lust and the different issues. Y aún así nosotros seguimos peleando con nuestra propia ira y todos esos problemas de... The five senses are like the five ropes on the five sides, pulling us. Esos 5 sentidos se convierten como en 5 cuerdas que nos están jalando a nosotros. Srimad Bhagavatam says that the five senses are the five wives. El Srimad Bhagavatam dice que los 5 sentidos son como las 5 esposas. And five wives are actually pulling husband. No, he's only mine. He's only mine. Y las 5 esposas están jalando al esposo diciendo, no, él es solo mío, él es mío, solo mío. Now this is the condition of Jiva. Esto es la vida. Dealing with the five wives. Lidiando con 5 esposas. And then he has to deal with the partners. Y luego encima tiene que lidiar con los compañeros. So after 5 there is a sixth one also who comes up. Pues además de las 5 viene una sexta. With all, she comes up with her relatives. Relatives means 5 more of her
partners. Y esa sexta viene con sus familiares. Familiares quiere decir en este caso sus otros 5 compañeros. So one has to deal with the 10. Entonces hay que lidiar como con 10. And the more you start to expand the family, the more there are more wives and more partners. Y entre más se expande esa familia, entonces más esposas y compañeros aparecen. Someone comes in the family and says, "Oh, please, this is my desire, fulfill it." Entonces alguien de la familia viene y dice, oh, este es mi deseo, por favor, cúmplelo. Oh, please, I want ice cream. Por favor, un heladito. I want arepa. Una arepita. So imagine this, the life, very life. Imagínense esto, la vida. So where is the time to become the pure gold container? ¿En qué momento nos vamos a convertir en un contenedor de oro puro entonces? Very hard. Muy duro. So what to do? ¿Qué hacer? Acharyas have given us the easiest way. Los acharyas nos han dado un camino más fácil. He said, actually there are in 2 things the lioness milk can be contained. Entonces dicen, hay 2 maneras en las que se puede contener la leche de la leona. The very first one is the pure gold container. La primera es el contenedor de oro puro. And second one is it's lioness cubs, babies. Y la segunda es los cachorritos de los leones. So we cannot maybe become the pure gold container in any way. De pronto no nos vamos a convertir en el recipiente de oro puro. But we all need to become the cubs, small babies of those manjaris. Pero sí podemos volvernos esos pequeños cachorritos como de la leona, como manjaris. Tistan vraje tadnugami jananugami. Shri Rupa Goswami is saying, what you have to do is follow the footsteps of acharyas. Just be behind them. Entonces Shri Rupa Goswami que ha dicho, por favor sigue los pasos de los acharyas. Just follow their footsteps. Just ask their mercy only. Sigue sus pies, sigue sus pasos, pídele su misericordia. Become their cubs. Conviértete en sus cachorros. That I am only dependent on Shri Gopal Bhatt Goswami. Y entonces yo me vuelvo dependiente únicamente de Shri Gopal Bhatt I Goswami. am only dependent on Shri Rupa Manjari. Soy solo dependiente de Shri Rupa I Manjari. am only dependent on my Guru Manjari. Son dependientes únicamente de mi Guru Manjari. I am the cub of this Guru Parampara and nothing else. Soy el cachorro de este Guru Parampara y de nadie más. Yes, definitely. Then I will start to have the mercy of that pure love which they have it. Entonces ahí definitivamente voy a poder tener este amor puro del que se está hablando acá. So this is Shikshashtakam. Esto es Shikshashtakam. We need to become a cub Hay que volverse un cachorro and then do Nama Sankirtan. y hacer Nama Sankirtan. Now Shri Chaitanya Charitamrita says, Y ahora el Chaitanya Charitamrita dice, what is the fruit of reading or listening the Shikshashtakam? ¿cuál es el fruto de leer, estudiar el Shikshashtakam? प्रभुर शिक्षाष्टको श्लोक जई पढ़े सुने कृष्ण प्रेम भक्ति तार भाड़े दिने दिने. Whoever reads or hear the Lord's Shikshashtak verses, Quien quiera que lee o escucha los versos del Shikshashtakam del Señor, their Krishna's prema bhakti ahí el Prema Bhakti de Krishna increases day by day. se incrementa día a día. So we can become Manjari. Para que nos volvamos manjares. So may you all hear, read Shri Shikshashtakam. Entonces podemos escuchar el Shri Shikshashtakam. May you apply the Shikshashtakam in your life, the very teachings of Shri Gaurahari. Que apliques las enseñanzas del Shikshashtakam en Shri Gaurahari. And may you attain Krishna Prema Bhakti. Que alcances Krishna Prema Bhakti.
And may you assist to Shri, Rupa Manjari and all other Manjari. Y que puedas asistir a Shri Rupa Manjari y a las demás Manjaris. And may you make Radharani happy. Y que puedas hacer a Radharani feliz. This is all my prayers and the blessings to all the souls who have been attending Shikshashtakam. Estas son mis oraciones y mis deseos para todas aquellas almas que han atendido el Jai Shikshashtakam. Jai Jai Shri Radhe Shyam Premanande. प्रेम गौरव बोल Lord Premanande. It took him time to actually remember the right one. This is one of the things which we have to understand. The Gaudiya's life Esto es lo que hay que entender. La vida del Gaudiya is only dependent on Mahaprabhu. depende únicamente de Mahaprabhu. No one else. Nadie más. 5,000 years ago, what Radharani's mood were. 5,000 años atrás, los sentimientos de Radharani fueron Only few selected gopis even had an audience of that. que unas pequeñas seleccionado grupo de gopis pudieron tener una audiencia de But eso. it's Krishna's that mercy that he came in that incarnation of Gaurahari. De esa encarnación en la que vino Sri Krishna como Gaurahari. That he gave us that audience and he told us and taught us that very intimate mood of Radharani which no one knew in this world. Donde nos dio esa audiencia y nos enseñó los sentimientos de Radharani que nadie más podía haber alcanzado en este mundo. So we have to be Así que feeling tenemos que- blessed in a way Tenemos que sentirnos bendecidos de alguna manera. that what was contained only in the some secret kunjas of Radharani, Que lo que fue contenido allí en esos kunjas sagrados de Radharani, that mood was revealed by Shri Gaurahari. esas emociones fueron reveladas por Sri Gaurahari. And he gave us the opportunity to even enter those secret kunjas of Vrindavan. Y nos dio la oportunidad de inclusive entrar a esos kunjas de Vrindavan And get the direct service of Radharani. y tomar el servicio directo de Radharani. So please don't take this path lightly. Don't even take this Nama Sankirtan lightly. Por favor, no tomen este camino a la ligera o este camino del Sankirtan a la ligera. This is the life force of our bhakti, Nama Sankirtan. Esta es la fuerza vital de nuestro Bhakti Nama Sankirtan. We are doing all the singing loudly or dancing or shouting. Estamos cantando, danzando duro y gritando por aquí. It is all good. It's all good. Está bien. But at the end, the heart should cry when it sings. Pero al final el corazón es el que debe llorar cuando canta. When this Nama have no feeling coming out, that Nama Sankirtan is not carrying any weight of your love. Cuando este amor no sale en este Nama Sankirtan, quiere decir, cuando estas lágrimas no salen en este Nama Sankirtan, quiere decir que esos nombres no tienen ningún peso en el corazón. It needs the intensity. Nishta, intensidad. The Nama Sankirtan, when we are calling for Krishna, El Nama Sankirtan, cuando estamos llamando a Krishna, it needs to be intense at some point. tiene que ser intenso en un punto. If it is not getting intense, Y si no se intensifica, we are missing the very sadhana or the devotional practice of Nama Sankirtan. estamos perdiéndonos el sadhana y la práctica del Nama Sankirtan. So,
we have to be very serious when we are doing the Nama Sankirtan. Por ende debemos ser muy serios cuando estamos haciendo el Nama Sankirtan. In the beginning, for newcomers, Nama Sankirtan is attractive, is nice, but it has to be at some point become soulful. Al comienzo, para la gente nueva y esto, el Nama Sankirtan se vuelve muy atractivo al principio, pero debe volverse como del alma. That it carries that weight of your emotions. Debe cargar el peso de tus emociones. When you sing even Krishna's one name, that intensity can be felt without even speaking. Con el canto de un solo nombre de Krishna, ese peso debe sentirse sin siquiera haber hablado. If it is not coming out from our mouths, Si eso no sale de nuestra boca, even after chanting for so many years, inclusive después de haber cantado dentro de tantos años, then it is just becoming the external act. es solamente, se transforma únicamente en un acto externo. It has no greed in there. There is no separation from Krishna. Y no tiene codicia ahí dentro, no hay separación de Sri Krishna. There is no love which is attached. There is no emotions which are attached to that holy name. No hay amor que esté apegado a ese santo nombre, emociones que estén apegadas a ese santo nombre. The Nama Sankirtan should become a cry. El Nama Sankirtan debe volverse como un llanto. You don't need to cry. No You es don't que need to necesites- take out your tears. No es que necesites llorar o sacar tus lágrimas afuera, But it has to be heartfelt kirtan. pero tiene que ser un kirtan de corazón, sentido. That without you even showing anyone, Sin siquiera mostrarle a nadie. each person who listens to that connects with that. Cualquiera que escucha se conecta con eso. And I pray to Radharani that you may get that soulful Nama Sankirtan in your life. Y yo le oro a Radharani para que tú tengas ese sentido del alma Nam Sankirtan. Because this is the right kind of a practice of the Nama Sankirtan which can make us attain Krishna Prema. Porque es esta la práctica correcta del Nama Sankirtan que va a llevarnos a alcanzar el Krishna Prema. Otherwise, what do you say, pulling of harmonium, beating keys, loudly chanting, dancing, jumping. De lo contrario, empujar el armonio, pegarle a las teclas, cantar, gritar, brincar. Becoming happy. Oh, look, I'm doing very powerful Nama Sankirtan. Volverse feliz y decir, uy, mira, yo estoy haciendo un Sankirtan muy poderoso. That is powerful for those who are new. Tal vez poderoso para aquellos que son nuevos, Those who are looking for a soulful connection, they won't connect with it. pero aquellos que buscan una conexión del alma no se van a conectar con eso. So I, as a Mahaprabhu's one small insignificant devotee, Así que yo, como un pequeño e insignificante devoto de Mahaprabhu, I would request all of you to learn how to do Nama Sankirtan, which can brings out the intensity of your emotions. les pido a cada uno de ustedes que aprendan cómo hacer el Nama Sankirtan, que traiga esa devoción del alma. There are ragas. Ragas, what do you say ragas? Tunes, melodies. Hay ragas, melodías, tonos, ragas. There are certain melodies of the separation. Y hay unas melodías de la separación. Raga. Raga. So when you chant in that melody, Cuando cantas en esta melodía, you are forcing your external self estás forzando a tu ser externo to practice separation. a practicar la separación. You are not crying, but when you are singing in that raga, slowly, in the beginning it is just a singing, but slowly it starts to connect with the heart.
No estás llorando, estás cantando el raga, pero muy lentamente empiezas a sentir cómo empiezas a cantar, pero desde el corazón. And on that time when you chant any Krishna's name, Y en ese momento, cuando cantas cualquiera que sea el nombre de Krishna, it feels connected, very soulful. se siente conectado desde el alma. There are many those melodies. One of the melodies which I love the most Hay muchas melodías y una que yo de verdad me gusta o amo de verdad. is known as Shiva Ranjani. Se llama Shiva Ranjani. You may have not even heard the name. Ustedes pueden no haber escuchado el nombre. Shiva Ranjani. Shiva Ranjani. It is a raga of separation. Es un raga de separación. Learn that, please. Aprendan esto, por favor. Learn the raga in which the separation can come out from the heart. Aprendan el raga por el cual a través la separación sale del corazón. Like when you sing, your own emotions can start to come out. Y cuando cantas, tus emociones pueden empezar a salir. As well as those who are sitting around you, their emotions will be invoked. E igualmente aquellos que están sentados alrededor tuyo van a evocar estas emociones. Then you would understand the power of raga. Entonces vas a entender el poder del raga. So our Nama Sankirtan is a very serious practice. Por ende, nuestro Nama Sankirtan es una práctica muy seria. Mahaprabhu and everyone are not dancing joyfully. Mahaprabhu y todos los demás no están danzando de alegría. Crying for Krishna, looking for Krishna. Ellos están llorando por Krishna, buscando a Krishna. The separation is the one which is driving Mahaprabhu crazy like a madman. Es la separación la que está llevando a Mahaprabhu loco como de un lado a otro. Chadam hasati rodati chadamat chadam nrityati. How's Mahaprabhu? In a 1 second, he's laughing. ¿Cómo está Mahaprabhu? En un segundo está riendo. On the next second, he's crying. Y en el siguiente está llorando. The another second, he's dancing. Al otro segundo está bailando. This is Mahaprabhu. Ese es Mahaprabhu. In separation. En separación. Why is he doing that? ¿Por qué está haciendo eso? The moment he sees Krishna, he started laughing. En el momento en el que ve a Krishna empieza a reírse. The moment he disappears, he started crying. Y en el momento en el que desaparece empieza a llorar. The moment he sees him again, he started dancing. Oh, he's here in front of me. Cuando lo vuelve a ver, empieza a danzar diciendo, oh, él está aquí delante mío. So there are different emotions. So every of those emotions can come out when the seriousness will be there for a Nama Sankirtan. Hay diferentes emociones y todas esas emociones pueden salir afuera cuando se trata de hacer el Nama Sankirtan. When we will take it seriously, sit down seriously, as that this is my meditation, this is my devotional practice. Si lo tomamos en serio, si nos sentamos en serio, como que esta es mi práctica devocional. No matter if the singer is singing loudly, fastly or not, you please stay, sing in a one tune, no problem at all. No importa si el cantante está cantando rápido o fuerte, tú te sientas y cantas en una sola melodía. But stay on the one tune which can brings out the emotions. Aunque sea un solo tono, pero ese tono saca a tus emociones. It has to be very serious. Tiene que ser muy serio. The moment you will do that Sankirtan, the serious one, En el momento en el que hagas ese Sankirtan, el que es serio, you will start to get the blessings of Mahaprabhu. vas a empezar a recibir las bendiciones de Mahaprabhu. And these are my words. I never give my words very easily on these things. Y estas son mis palabras y yo no doy mis palabras fácilmente con estos temas. You have seen people who are doing kirtan for all their lives.
Han visto gente que hace kirtan por toda su vida. And you all are the witness of those people who became kirtaniyas. Y son de hecho ustedes los testigos de aquellas personas que se convierten en kirtanillas. And you know very well what happened with their lives. Y saben muy bien lo que terminan sus vidas. So either Mahaprabhu is right or Mahaprabhu is very wrong. O Mahaprabhu si bien está muy correcto o está muy equivocado. If those kirtaniyas, those people, we all are doing Sankirtan, have not even, progressed even a bit more in our devotional life. Si nosotros y aquellos que están haciendo esos kirtanillas no ven al menos un pequeño y un ligero progreso en nuestra vida y práctica, then there is an issue. hay un problema. Somewhere there is an issue. Tiene que haber un problema en algún lugar. But we are not using our intelligence to know the issue. Pero no estamos usando nuestra inteligencia para entender ese problema. We are just believing on Mahaprabhu said, do Sankirtan. Okay, I'm doing Sankirtan. Creemos solamente que Mahaprabhu dice, haz Sankirtan, entonces hacemos Sankirtan, vamos. Mahaprabhu is saying to do Sankirtan, but he is telling you that this is your only spiritual practice. To take it seriously, please. Mahaprabhu te está diciendo que hagas Sankirtan, pero que lo tomes como tu única práctica espiritual y hazlo serio, por favor. Sit down in a serious way. Siéntate de manera seria. All together, sing in those ragas which can take your emotions out. Todos juntos, cantemos en estos ragas que pueden traer tus emociones hacia afuera. And sing on those emotions. Y canten con esas emociones. Then Nama Sankirtan can become a calling. Entonces el Nama Sankirtan se vuelve un llamado. And it can connect you. Y puede conectarte. And it can make you progress in your spiritual life. Y puede ayudarte a progresar en tu vida espiritual. So my only request for all of you is, por ende, mi único pedido para todos ustedes es, please learn the right way of Nama Sankirtan. Aprendan, por favor, la forma correcta de Nama Sankirtan. Like when you go to even Navadvip or Braja, when the, sadhus are chanting, there you see their tears rolling down from their cheeks. Que cuando ustedes van allá a Navadvip o a Vrindavan, ustedes ven a esos kirtanillas mientras tocan con sus lágrimas cayendo en sus mejillas. They all are seriously sitting and chanting. Ellos están todos allá serios cantando. And here we are just laughing, dancing, jumping. Y aquí estamos solo riendo, bailando, brincando. It's all good. I'm not denying this. Todo está bien, yo no estoy negando este hecho. In the beginning it is all good. Al comienzo está bien. Not after a certain time, certain limit. No después de cierto tiempo y cierto límite. After a certain limit, we have to become serious. Después de cierto punto límite, debes volverte serio. So, even though there are many people who may like the crazy musics, aunque haya mucha gente que le gusta su música loca, but the ones who have the taste of music, they always end up liking classical music. Pero aquellos que tienen un sabor, un gusto por la música, siempre terminan prefiriendo la música clásica. So I may want all of you to become classic. Yo quiero que todos ustedes se vuelvan clásicos. In a Nama Sankirtan, do the classic Nama Sankirtan. Y en el Nama Sankirtan, haga el Nama Sankirtan clásico. So may you attract Mahaprabhu and Radha and Krishna by that Nama Sankirtan. Para que puedan atraer a Mahaprabhu y Radha y Krishna a ese Sankirtan. So any question related to today's class, only 2 questions would be attended. Si hay alguna pregunta a la clase de hoy, solo 2 preguntas van a ser tomadas hoy. Yes, Indrani. Maharaj ha mencionado muchas veces en las clases que el bhakti es un proceso bastante lógico. Maharaj, you have been mentioned several times in your classes that the bhakti is a very logical process. Que uno debe usar muchas veces la lógica para entender las escrituras. And that we have to use the logic for understanding the scriptures. Pero
Pero hoy también mencionó que cuando escuchamos estos pasatiempos, Radha Krishna, But today you also mentioned that when we hear these pastimes of Radha Krishna, no podemos entenderlos con la lógica o con la mente. we cannot understand them with the logic or the mind. ¿Cómo concebir esto? ¿O en qué momento el devoto, digamos, pues va a sonar muy básico, pero cómo debe apagar esa lógica? Then how to conceal this, or exactly in what moment the devotee have to turn off that logic? So logic has to be there for the philosophy. La lógica debe estar allí para la filosofía. So when Mahaprabhu is speaking about the philosophy, logic has to be applied. Cuando Mahaprabhu está hablando de la filosofía, la lógica es la que debe ser aplicada. When he is giving the instructions, logic has to be applied. Cuando él está dando instrucciones, la lógica debe ser aplicada. But when he is already becoming Radharani, talking about his love with Krishna, that cannot be understood by logics. Pero cuando él se ha convertido en Radharani hablando de su amor por Krishna, eso no puede ser entendido por lógica. Have you ever loved someone? ¿Has amado a alguien alguna vez? Yes. Sí. If I ask you, if I request you to tell me that love in your words, I may hear it, but I cannot experience that intensity. Si te pregunto si has sentido o experimentado ese amor, tú puedes hablar y yo puedo entender, escuchar las palabras, pero no puedo, digamos, experimentar ese amor del que hablas. Because I don't even have that kind of experience which you had. Porque yo no he tenido la experiencia que tú. So, in a very same way, when Mahaprabhu is revealing that Radharani's emotions, De la misma manera, Mahaprabhu está revelando las emociones de Radharani. logic cannot really come there. Ahí la lógica realmente no puede entrar. We can hear it, try to understand the intensity, but our mind is too small to even understand the intensity. Podemos escucharla y tratar de entender el nivel de intensidad, pero nuestra mente es realmente muy pequeña para lograr entender esa intensidad. It's like, let's say there's two partners who maybe fight with each other a little. Entonces, imaginémonos que es como una pareja que de pronto pelean un poquito entre ellos. And their friends may come up and say, why are you even with this partner, with this boy or with this girl? Y entonces vienen sus amigos y dicen, sí, entonces, ¿por qué andas con este hombre, con esta chica? And maybe that very partner would defend his or her love to her friends, but friends will never understand. Entonces de pronto ese amigo viene para defender el amor de su amigo, su persona cercana, pero ellos jamás van a entender el amor que ese amigo siente. Because logic cannot work. Porque ahí la lógica no funciona. When love is being described, logic cannot work. Cuando el amor ha sido descrito, la lógica no funciona. It cannot understand the depth of the emotions. No puede entender la profundidad de las emociones. I hope you understand. Espero que lo hayas Perfect. entendido. Next question. Siguiente pregunta. Oh, there's a two. Tú. Okay. First there, then there. Bueno, mis humildes reverencias a todos los devotos, mis respetos a todos. Quiero hacer una pregunta para poder aclarar. ¿Cómo que nos debes a profundizar un poco más sobre el siguiente tema? My humble obeisance to all devotees, and I would like to ask you to help me to clarify or understand more about this following topic. ¿Cómo elegir el Dharma incluso contra el propio entorno? How to choose Dharma even against our own context or surroundings. Which dharma are we talking about? ¿De qué Dharma estás hablando? Ok, digo, según el pasatiempo del Ramayana, donde mencionan a Vibhisana. According to the Ramayana Lila, when they mention Vibhishana. What do they mention? Please speak ¿Qué es lo que completely. mencionas? Habla, Make dilo it entero. because you have to define it in a correct way. Porque tienes que definirlo de una manera correcta ahora. Ok, entiendo que el sadhana es la práctica espiritual I understand that sadhana is the spiritual practice para poder limpiar los anartas y el espejo del
corazón. to clean the anarthas and the mural No, of the we have heart. nothing to do with anarthas and this and that, please. No tenemos nada que ver con los anarthas, por favor. Only the last goal, first goal, last goal is Krishna Prema, nothing else. Primera meta, segunda meta y última meta va a ser siempre Krishna Prema en el corazón. Yeah, Anartha Nivrati is all about becoming a pure gold container. Sí, Anartha Nivriti se trata de convertirse en un contenedor puro, en un contenedor de oro puro. We need to become a lioness cubs. Pero tenemos que volvernos cachorros de la león. Mi pregunta surge porque cuando uno quiere ser instrumento y tener asociación con otros devotos, My question arises because when we want to be an instrument and have association of other devotees, uno en algún momento puede llegar a no sentirse digno o merecedor de ese amor. in some point we can feel that we don't deserve or we don't worth that love. Which love? ¿Cuál amor? El amor de Krishna y de Radha. The love of Radha Krishna. They are not giving Radha and Krishna love to you. Pero ellos no, estas compañías no te están dando el amor de Radha Krishna a ti. Ok. Mi pregunta surge es porque cuando uno quiere, digamos, compartir con los devotos, ¿sí? Sucede que uno debe como renunciar al poder personal para que uno no sienta que efectivamente es uno el que está hablando. So my question rises because when we are in relationship with devotees, we have to drop our personal power for them to feel that it's we who are talking. Y poder seguir haciendo ese servicio en humildad, And being able to continue to do this service humbly. incluso contra What service? Sebas. What seva? But you just translated it the word, but tell me about it. What service, what seva are we talking about ¿De qué here? servicio, de qué seva estamos hablando acá? Todos los servicios, ¿sí? Porque The service, what service? Sí, pero ¿cuál servicio? de poder compartir la palabra. Like share the speech or the talk. I did not get you. Creo que no te entiendo. Ok, solo quiero que me aclares sobre elegir el Dharma incluso contra el propio entorno. Okay, then I just want you to clarify for me how to choose the Dharma even against the context we are. I'm confused with your question. Es que estoy confundido con la pregunta. If you can help me to just, gist the question in a way, Si puedes it would be ayudar- nice. Si puedes ayudarme como a concretar la pregunta de alguna manera, sería bueno. Sí, ¿cómo entiende el humano que efectivamente cuando hay asociación y servicio y todo está en el beneficio de practicar un bhakti sano, ¿sí? No es, digamos, que uno es el que está haciendo el servicio, ¿sí? Esta humanidad, este cuerpo, sino precisamente Dios nos está utilizando como instrumentos para que crezca la asociación. ¿Sí? Que digamos ese orgullo y ese ego patrio y todo eso que puede llegar a surgir, se siga así como en la humildad y en el seva de que efectivamente Dios de alguna u otra manera permite que las cosas pasen para precisamente limpiar el espejo del corazón y poder vivir en una buena asociación. Yeah, her question is more about like how to understand when we became an instrument for doing a seva in association, and or when is not we who are doing this particular action, but is more we as an instrument for those relationship or association to happen. There are two questions there, but this one is... I didn't understand the second question. No, this is only one, but the other question about the Dharma is dropped. So right now she's just framing the question in the way that how to feel yourself that you are actually an instrument for the service and association. No. Just imagine that you are in a plane, Imagínate que estás en un avión you're taking a flight right now. tomando un vuelo ahora. Save yourself first, then save others. Sálvate primero tú y luego otros. So, serve yourself first, afterwards serve others.
Sálvate primero tú y luego sirve a otros. When you are already struggling, you cannot serve others. Si tú ya estás pasando por tus propios problemas, no puedes servir a otros. So that's why Shri Rupa Goswami in Updeshamrit says Por eso Sri Rupa Goswami en el Rupa de Shamrita se dice that those who take Krishna's name pay obeisances by mind. que aquellos que toman el nombre de Krishna se les ofrece reverencias mentalmente. Those who actually take initiation pay obeisances by body. A aquellos que han tomado iniciación les das respeto con tu cuerpo. And those who take Krishna's name constantly serve them only. Y aquellos que toman el nombre de Krishna continua y constantemente, a esos sírvelos. So who to serve? Exalted saints, sages, devotees or gurus. Entonces, ¿a quién servir? A exaltados santos o elevados practicantes, devotos y gurús. No one else right now. Nadie más por ahora. That's the very first thing. Eso es lo primero. Now, what was the another question? Or it was just all? ¿Estás bien con eso o la parte del Dharma ya como que lo... Sí, yo entiendo. Solamente quería aclarar lo que he entendido durante todas las clases, como una conclusión y pues una pregunta que de pronto le había surgido a Dani con respecto, que pensé que pronto se pudo aclarar. We are the selfish people. We don't need to serve others. We serve even others from whom we want to gain something. Somos de hecho egoístas y servimos únicamente a aquellos de los que de verdad queremos tomar algo. As simple as that. We are very greedy, very selfish. Somos muy egoístas y muy codiciosos. We associate with those only who has Krishna prema, and from them we want to fetch something out. Nos asociamos únicamente con aquellos que tienen Krishna prema y de ellos queremos tomar esto. And if by this very mentality you would read any scriptures, Si con esta mentalidad lees cualquier escritura, you would understand that whoever associated with whoever, vas a entender que they associated with the other personality, only they wanted to fetch something out. se asocian con esa personalidad particular porque quieren sacar algo. Once it's been sucked, honey is been taken, Radhe Radhe. Una vez eso ha sido tomado, la miel ha sido sacada y procesada, radha. So, but always be in the association of devotees, those who have that Krishna prema. Pero mantente siempre en la asociación de aquellos devotos que tienen Krishna prema. What is the association means? ¿Qué es de hecho lo que significa esta asociación? When it is known as Sadhu Sangha Eso se conoce como Sadhu Sangha or Vaishnava Sangha, o Vaishnava Sangha. I don't really just come up with the translation of devotee association. Yo no vengo con esa traducción de asociación con devotos. One of the worst translation ever of that very meaning. Esa es de hecho la peor traducción que existe del significado de eso. Vaishnava Sangha means uplifting association. Vaishnava Sangha quiere decir una asociación que te eleva. Who you need to associate it with? ¿Con quién necesitas asociarte? Who can uplift you? ¿Quién te puede elevar? Uplift your devotion. Elevar tu devoción. If you already have some issues, Si tú ya tienes problemas, let's say like you are in a Rajoguna, mode of passion. digamos que estás en Rajaguna, como en la modalidad de la pasión. So what usually happens nowadays? The Rajoguna devotee will try to find out different other Rajoguna devotees. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que los devotos que están en Rajaguna tratan de buscar otros devotos en Rajaguna. Now they will make one group. Y entonces hacen un grupo ahí. And they will be, oh, we are friends, we are friends, we are friends. Y decimos, mira, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Are they really benefiting from that association? ¿Realmente se están beneficiando de esa asociación? No, they are not. En realidad no. The Rajoguna was already there in their previous friends El Rajaguna ya estaba en sus amigos anteriores. or in the material friends.
O en los amigos materiales, pues. So if they want to spend some time with the material friends, go, spend. Si quieren pasar un tiempo con los amigos materiales, vayan, pásenla. But when you are coming for a devotion, Pero cuando vienes para la devoción, when you want to become selfish, you want to attain something, there is a goal to attain. pero cuando quieres venir a la devoción, volverte egoísta, tienes algo que alcanzar, una meta, algo a donde llegar. Then association has to be uplifting. Entonces ahí la asociación debe elevarte. So Vaishnava Sangha means uplifting association. Vaishnava Sangha quiere decir una asociación que te eleva. But people don't understand that. La gente no entiende eso. On the name of Vaishnava Sangha, they do all the corruption. En el nombre del Vaishnava Sangha hacen todo tipo de corrupción. And this is the worst part of that Vaishnava Sangha. Y es la peor parte del Vaishnava Sangha. And they lose even the motive, goals and everything. Hasta pierden su motivación, metas, etc. And they bring all the material stuff into that Vaishnava Sangha. Y trae todos los objetos materiales a ese Vaishnava Sangha. Then what is the use of that material Sangha? Entonces, ¿cuál es el uso entonces del Sangha material? That Vaishnava Sangha turns into the material Sangha. El Vaishnava Sangha se convierte en un Sangha material. And this is not what acharyas have asked us about. Pero eso no es lo que nuestros acharyas nos han pedido. So serve those from whom you can actually take some honey out. Entonces sirve a aquellos de los cuales les puedes sacar miel. Last question. La última. Ultima of this very tour. De este tour. Cuando un devoto que aún no ha desarrollado su bhakti, esta devoción pura, When there is a devotee that has not been developed the pure devotions, es posible que se pueda obtener este bhakti a base de alguien que no sea el propio guru, obtener ese reflejo, sombra de esos síntomas de bhakti como llorar incontrolablemente. is possible then to take this bhakti avas for someone else which is not the guru, those sattvic bhavs will arise from that? I did not get you, sorry. What the question is? ¿Cuál es exactamente la pregunta? No te cacho. Cuando pues uno todavía como no es un devoto puro, no tiene sus sentimientos puros. Well, because we are not a pure devotee or our feelings are not yet pure. Los síntomas del amor, ¿no? Que es llorar y los otros demás síntomas. The symptoms of love, like this sattvic bhav, like crying and the others, No son propios. are not. Si uno siente own. eso, si uno siente algún momento algo de eso, no son propios porque uno todavía no tiene ese premio. If we feel something close to that, they are not like our own because we don't have that prema yet. Y uno lo obtiene pues del devoto puro. And we only obtain that from the pure devotee. Ese bhakti avas. And it's like a bhakti avas. Entonces la pregunta es, ¿alguien fuera del guru, uno puede tener ese bhakti también de otros devotos? So the question is, we can get that bhakti not only from our own guru, but from another devotees that are not the own guru, our own guru. The very first thing, Lo primero, I have never heard the term of Bhakti Abhasa. yo nunca he escuchado el término de bhakti avas. Have you? I can think about that. De pronto no es la palabra entonces, pero sí me has escuchado algunos una vez. La palabra de pronto no es, pero sorry. The word it may not be, but I think I was hearing from you Guruji once. From me? De mí. No. See? Es en una clase que estabas hablando sobre el sendero del bhakti, ¿no? Que es todo esto. Were you using AI? ¿Estás usando inteligencia artificial? In my Hindi class or something? ¿De una clase en hindi o algo? No. Okay. Y se está hablando que a veces los devotos pueden tener como sus sentimientos del bhakti, como llorar, pero que el Guruji explicaba que
que ese sentimiento no es propio, que se puede desaparecer. Que uno puede sentir como algunos sentimientos, that we can just feel some sort of feelings like are not actually own, or they are not like an expression of the prema, but they are similar. Y que explicaba que eso solamente era el reflejo de aquel que sí realmente tiene ese bhakti. And you was explaining that that is only a reflection of someone who actually have that bhakti. No, so I do not know what you heard, or maybe I spoke in a some way, but the translation what is spoken in a different way. No sé qué habrás escuchado, a lo mejor la traducción habló de una manera diferente de lo que yo estaba hablando. If any kind of a sattvic bhava comes, one or two or something, Si cualquier tipo de sattvic bhava que aparezca, uno, dos o cualquiera de ellos, that is known as chaya bhava, a eso se le llama chaya bhava, shadow of bhava bhakti. la sombra de bhava bhakti. And what happens in that chaya, in shadow? ¿Y qué pasa en ese chaya o en esa sombra? Even though you are sitting around so many devotees, Inclusive aunque estás sentado alrededor de tantos devotos, but you will feel in trance, that you will feel that you are in a different zone. pero te vas a sentir como que estás en otra zona, en otro espacio. Like whatever is happening around would not even matter to you. You wouldn't even pay any kind of attention to that, because you are in a different mode. Lo que sea que está alrededor tuyo, ni siquiera le prestas atención porque tú estás en otra cosa, en otro sentimiento, en otra onda. And it can happen once or twice. Maybe we went for a darshan, or we did some kirtan, or we did something. Y eso puede ser como que de pronto has hecho un kirtan, o estás en alguna actividad devocional, alguna cosa. And then you miss that intensity. Y luego se te pierde esa intensidad, se te va. Oh God, one day, I literally was crying, couldn't stop. I was in a different zone. Ay Dios, un día yo tuve ese sentimiento y estaba llorando con tanta fuerza, estaba en otra cosa. Whatever was happening around me did not bother me for even the slightest. Lo que pasaba alrededor mío no me importaba ni un poquito. That kind of a thing is known as chaya bhava. Y a eso se le llama chaya bhava. That's the very first thing. Eso es lo primero. The second thing is, that is the guru who have planted the seed. Es el guru el que ha plantado la semilla. And that seed is Y la semilla es bhakti lata, bhakti lata. right? And that bhakti lata beej turns into a bhakti lata. Y esa semilla del bhakti lata beach se vuelve la enredadera del bhakti lata. Bhakti creeper or bhakti vine. La enredadera del bhakti. And it goes and grabs the feet of Shri Krishna. Y crece hasta que amarra los pies de Sri Krishna. Now, who is the gardener of that seed? Ahora, ¿quién es el jardinero de esa semilla? Guru. El guru. He gives you a knowledge also, and then he makes you a gardener as well. Quien te da el conocimiento, pero quien también te hace el jardinero. Which Mahaprabhu is talking in Rupa Siksha. Quien Mahaprabhu está hablando en el Rupa Siksha. That you become a gardener by and giving or nourishing that very seed. Que te vuelvas un jardinero al nutrir esa semilla misma. By Shravana, Kirtana and so forth. Por Shravanam, Kirtanam, etc. Now, going to any other gardener Ahora, irte con cualquier otro jardinero who has no knowledge of whatsoever que no tiene un conocimiento en general acerca de esto to grow bhakti lata, y hacer que crezca la bhakti lata, what will happen? ¿qué va a We pasar? all know. Ya sabemos. So that's why Shri Raghunath Das Goswami have very specifically spoken in Manha Siksha Es por eso que Raghunath Das Goswami ha hablado específicamente en el Mana Siksha that associate with those devotees who have the same goal. debes asociarte con aquellos devotos que tienen la misma meta. Sajatiya Vaishnava. Sajatiya Vaishnava.
Only with those, because they know how to take care of their vine also. Solo ellos, porque ellos son los que saben cómo cuidar esa enredadera. Like if you want to grow tulsi in Colombia, Como si tú quieres sembrar tulasi en Colombia, por ejemplo, you need to talk with those who have already grown the tulsi, tienes que hablar con aquellos que ya han cultivado la tulasi, who understand all the nature of tulsi. quienes entienden la naturaleza de tulsi. Or you go to any gardener and say, hey, this is the tulsi seed, please grow this. O vas a cualquier jardinero y le dices, mira, esta es la planta de tulasi, por favor, ayúdame a hacer que crezca. You know what will happen to that tulsi seed. Ya sabes lo que le va a pasar a esa semilla de tulasi. So we can never get that bhakti Por ende, no es posible que obtengamos ese bhakti from just any random guru de simplemente cualquier guru aleatorio or from any sort of devotee. o de cualquier tipo de devoto. This is a very specific path, Este es un camino muy específico. and those who are walking on the path of Raganuga can really help you out. Y solo aquellos que están caminando el camino de Raganuga pueden ayudarte. Otherwise, it may take you to Vaikuntha. De lo contrario, puede más bien llevarte a Vaikuntha. Very nice. You can go if you want to. Bonito. Dale, ve si quieres. This your soul, not our soul. Es tu alma, no la nuestra. Who am I to tell you anything to do? ¿Quién te va a decir algo ahí? Look, I'm doing the advertisement Mira, estoy haciendo como una publicidad. of Raganuga. So if someone gets attracted, I may sell my product. Si alguien se ve atraído, entonces yo voy a vender mi producto. If someone is not ready to take it, I'm very happy. Don't take it. Si la persona no quiere tomarlo, yo estoy muy contento que no te lo lleves. As simple as that. Tan sencillo como eso. So associate with those who also enjoys the same Raganuga. Por favor, asociate entonces con aquellos que disfrutan de ese mismo Raganuga. It will help you Te va a ayudar in the progression. para tu progreso. Otherwise, the Krishna in Vaikuntha can never be captured by the bhakti creeper. De lo contrario, el Krishna de Vaikuntha jamás puede ser alcanzado por la enredadera del Bhakti. Because he is the supreme Aishwarya. Porque él es el supremo, Aishwarya. And Aishwarya Bhagavan cannot come into the control. Y un Aishwarya Bhagavan no puede ser controlado. So who comes in a control? ¿Quién es el que está en el control? Mahaprabhu says only Krishna from Vrindavan. Mahaprabhu dice solo el Krishna de Vrindavan. Those who have doubts can go to Rupa Siksha and check. El que tenga duda que vaya al Rupa Siksha y lo pruebe. In Chaitanya Charitamrita. Y el Chaitanya Charitamrita. This bhakti creeper goes and it crosses all the abodes and then grabs Krishna's lotus feet. Esta enredadera del Bhakti crece y cruza todos los planos o los lokas, todos los espacios hasta que llega a donde están los pies de Krishna y los agarra. This is the beauty of Raganuga. Esa es la belleza del Raganuga. The one who is not in a control in Vaikuntha, but in Vrindavan he becomes in a control. El que no es controlado en Vaikuntha, en Vrindavan, queda bajo control. Jai Radhe. And I have one last request. Request, right? Es para hacer como el sello de esta hermosa conferencia, este ciclo de conferencias, si es posible que nos tomemos una foto con Guruji. So I would like to let the stamp of this beautiful cycle of conference and lectures by taking a picture with all the devotees close to you, Guruji. Sure, no problem at all. ¿Seguro? También No hay para problema. compartir, Guruji, este prashadi de Radhaman, cómo distribuirlo, cómo hacerlo. Y también para repartir ese prashad de Radharaman. Yeah, and also for distribute this prashad of Radharaman. How to do it. You can distribute it to everyone. Puedes distribuirlo a todos. Please. And bring everyone. I also have Radharaman
prasad they bring us well. This That you can give? Yo tengo también un poquito de prasad de Rahman para compartir con ustedes. Los que necesiten para la loto, debería. Los que no, ¿En dónde acá? bien organizaditos.